Vamos a compartir una palabra del Señor y para que el Señor nos hable esta tarde noche, hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida, corrija aquellas cosas que están mal, nos permita mirar solamente a Cristo, es saber que en Él tenemos refundadas todas nuestras esperanzas. Y si usted no ha sido capaz de experimentar que fuera o sin Cristo no tiene nada, y sigue aferrándose a las esperanzas vanas que el mundo le ofrece, en realidad tiene que replantearse su condición de cristiano, porque la única posibilidad que tenemos es Cristo, su gloria, su compañía, su asistencia. Sobre eso quiero que hablemos. Y hay una situación en el Nuevo Testamento planteada en el Evangelio de Marcos que a mí particularmente me llama mucho la atención. El texto que voy a leer es un poco extenso, así que por favor voy a pedir que tenga un poquito de paciencia, pero es necesario que lo leamos. Dice: vinieron al otro lado del mar, Marcos capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Voy a dejarlo hasta ahí, pero recuerde que el pasaje se extiende hasta el versículo 20. Yo creo que todos hemos escuchado acerca del endemoniado de Gadara. Se usa el gentilicio. El gentilicio es la asignación que se le da a las personas de acuerdo a su procedencia, ¿cierto? Las personas de Santiago se le dice santiaguinas, a los de Paraguay, paraguayos, en fin. En este caso, como vivían, porque Mateo habla de dos endemoniados, vivían en Gadara, o Gedara también para algunos estudiosos, se ha denominado a este personaje el endemoniado gadareno, porque precisamente el hecho que describe Marcos se da en esa ciudad que quedaba al otro lado del mar de Galilea. Los versículos del 1 al 20 describen uno de aquellos milagros que son relatados frecuentemente en el Nuevo Testamento, y hablo particularmente de los Evangelios: la expulsión de un demonio. De todos los casos similares en el Nuevo Testamento, ninguno se describe con tanta precisión como el que está narrado aquí extensamente por Marcos. Y es como curioso que Marcos haya abordado tan extensamente esto, porque Marcos es un evangelio que se caracteriza particularmente por no ser muy ampuloso en el lenguaje, no ser muy extensivo en sus análisis, pero aquí se toma el tiempo y en 20 versos, una parte muy extensa del texto que escribe Marcos, se refiere a este hecho. Y lo refiere con mucha precisión. De los tres evangelistas que relatan la historia, ninguno, hermanos, lo hace tan plena y tan detalladamente como lo hace el Evangelio de Marcos. Es un hecho doloroso, que no falten supuestos cristianos que tratan de razonar los milagros de nuestro Señor. Se esfuerzan por explicarlos como causas naturales e intentan demostrar que no fueron llevados a cabo por un poder extraordinario. De todos los milagros, no hay ninguno que ataquen tanto como la expulsión de los demonios. No vacilan estos cristianos alternativos, diría yo, en negar por completo la posesión demoníaca. Hoy día, y vamos a referirnos un poquito más adelante también del análisis de este texto, hoy día ciertamente hay muchos que niegan la realidad de las posesiones demoníacas. Algunos piensan que no es posible que una persona sea poseída porque de plano niegan todo lo sobrenatural, y en realidad la visión que tienen del mundo, de lo metafísico, es decir, que de aquello que va más allá de lo material, no creen, precisamente porque suponen que la existencia humana se reduce a la cuestión estrictamente material, es decir, lo que nosotros podemos ver y lo que nosotros podemos tocar en términos muy básicos y simples. Por lo tanto, todo aquello que escape a esa lógica, sin duda que es negado, y no solo negado por aquellas gentes que no creen en el Evangelio y no creen en Cristo en definitiva, sino también por cristianos, por una suerte de cristianos revisionistas que miran el texto bíblico como una asociación de mitos que nada tienen que ver
con la verdad histórica. Ahora, lo atribuyen, en el caso de las posesiones demoníacas, los atribuyen a la locura, rasgos paranoicos, a alucinaciones. Incluso se habla de ataques de epilepsia, es decir, que lo que relata el Nuevo Testamento, como el caso del endemoniado gadareno, no es otra cosa que una suerte de ataque de epilepsia. Fíjense que en este evangelio hay un sentido continuo e ininterrumpido por parte del siervo del Señor, que es más o menos como Marcos presenta a Cristo. Cristo vino a romper la tiniebla, Cristo vino a salvar a aquellos que estaban perdidos, Cristo vino a rescatar a aquellos que estaban en sombras. Cristo hizo muchas cosas, enseñó a los hombres que vivían en tinieblas, los libertó, alentó a aquellos que vivían sin esperanza, sanó a aquellos que estaban enfermos y sufrían, liberó a aquellos que estaban bajo el poder del maligno de Satanás, y debía perdonar y purificar a los hombres, porque estos sin duda, como nosotros también, eran pecadores. Refiriéndome un poquito al aspecto estrictamente geográfico, hay que señalar que el territorio ubicado al este del lago de Galilea estaba poblado mayormente por una mezcla de judíos y gentiles, es decir, quienes presencian este hecho sobrenatural de la sanación de este endemoniado. Algunos eran judíos, y lo más probable, por lo que dice el texto, judíos no muy devotos, y gentiles. Recuerde usted que cuando el Nuevo Testamento habla de gentiles, se está refiriendo a aquellos que no son judíos y no profesan la fe judaica de ninguna manera. Eso es lo que es la asignación que se entrega. En algunos manuscritos, ya habíamos dicho, se les llama la región de los Gerasenos, traducción literal del griego, aunque la versión de Reina Valera del 95 y también la versión Reina Valera del 60 lo traduce como Gadarenos, como lo denominan Marcos y Lucas, mientras que en Mateo aparece como la región de los Gadarenos, como Gadara propiamente tal. Ahora, esta ciudad pequeñita de Gadara pertenecía a lo que podríamos llamar una suerte de confederación de pequeñas ciudades, de pequeñas ciudades llamada Decápolis. Decápolis es una palabra griega que quiere decir 10 ciudades. Y Gerasa era el nombre de una de estas poblaciones que estaba precisamente inserta en Decápolis. Por lo tanto, 3 evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas, se refieren a este hecho de forma inequívoca. Cada uno de estos hombres aporta detalles particulares de la narración. Mateo nos habla de 2 endemoniados. Hay una contradicción. Cualquiera que mire críticamente este relato y mire críticamente también el Nuevo Testamento va a decir: ¿cómo es posible que haya un relato que se repite 2 veces y que los detalles no son iguales? Esta es una de las críticas preferidas de aquellos que niegan la inspiración del Nuevo Testamento o la inspiración de la Biblia en general, porque supuestamente la Biblia tiene contradicciones, tampoco se condice con la verdad, y no es el sentido de este estudio que estamos dando como para abordarlo en profundidad. Pero podemos decir respecto a este hecho, dado que Mateo presenta 2 endemoniados y Marcos presenta 1, Lucas también, es que tanto Lucas como Marcos haya fijado su atención en aquel que hizo como de vocero, en aquel que tomó la vocería de estos 2 hombres que estaban confinados en los lugares apartados de la ciudad producto de la situación que estaban viviendo. Y siguiendo con el análisis de los grandes investigadores de los tiempos bíblicos, nos mencionan que donde desembarca Cristo en esta tierra había una gran cantidad de acantilados y habían numerosas tumbas. Pero vayamos al texto, porque yo creo que el texto nos va a bendecir hoy día. Dice el 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, es decir, Cristo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar.
Una vez, cierto, que el Señor junto a algunos de los discípulos salen del mar de Galilea, se encuentran con un hombre que procedía de los sepulcros y que tenía una condición especial. Estaba poseído por un espíritu inmundo. Producto de esto, cierto, nos relata el texto, este hombre era acreedor, poseedor de una fuerza sobrehumana que impedía que fuera atado por todo tipo de ataduras, dado que éstas eran deshechas por la fuerza que este hombre poseía. Es muy decidor este dato, porque quienes hemos estado presentes en situaciones, yo lo he vivido y lo viví, fui testigo presencial de situaciones demoníacas donde efectivamente quien es poseído por entidades malignas experimentan una fuerza sobrehumana. Pero vamos más allá del texto. Podemos imaginarnos, hermanos, la condición de este pobre hombre que vivía recluido en los sepulcros. Estos sepulcros eran probablemente espacios en forma de cueva, hechos en la roca de las montañas cercanas y que servían de sepulcros y algunas veces como guarida, escondites de gente que experimentaba problemáticas psiquiátricas. Mateo mencionó endemoniados, volvemos a lo que habíamos señalado al principio, y Marcos y Lucas enfocaron su atención solo en uno. Probablemente, dicen algunos comentaristas, que el que interpela a Cristo era el que quizás tenía mayor complicación. Es probable que por eso que Marcos se haya detenido en eso. El hombre moderno, hermanos, desestima este tipo de relatos bíblicos, los remite a la mentalidad mítica de los escritores del Nuevo Testamento. Hay quienes se acercan al texto bíblico con la predisposición de que los milagros no existen y que todos los relatos sobrenaturales registrados en ellos responden a leyendas sin ningún sentido histórico creíble. Es decir, muchos estudiosos no son creyentes, muchos estudiosos de la Biblia, del contexto histórico y cultural de la Biblia, incluso sociológico, político y otros aspectos también, lo hacen con la predisposición, es decir, con una disposición previa a que todo lo que relata la Biblia respecto a cuestiones de orden sobrenatural no son verdad y que fueron prácticamente inventados y son una suerte de leyenda. Lo cierto, hermanos amados, es que efectivamente el texto bíblico, particularmente el Nuevo Testamento, nos habla de posesiones demoníacas. Son una realidad bíblica y Cristo hubo de enfrentarse en más de una oportunidad a los poderes demoníacos. Ahora, frente a aquellos que cuestionan la veracidad de este tipo de relatos y señalan que estos hombres verdaderamente no estaban poseídos por demonios, sino más bien respondían a un perfil de carácter psiquiátrico. Estos que tienen esta actitud un poco escéptica, la verdad es que la claridad con que el relato bíblico en los evangelios expresa y describe estas situaciones no se presta para duda. Los hechos aquí detallados son ciertamente inexplicables si es que nosotros no creemos previamente en la posesión satánica. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido o ha visto situaciones como esta, ha sido testigo de posesiones demoníacas. En lo que a mí respecta, sí las he visto. Satanás es denunciado por los escritores bíblicos. Pedro señala que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Créame, la realidad del maligno es una realidad concreta que el Nuevo Testamento lo denuncia claramente y pone en evidencia las maquinaciones de Satanás el diablo. Pero no es sobre él que estamos hablando, porque toda la gloria sea para Cristo. Y dice el verso 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. El endemoniado vivía en un estado de permanente alteración.
Se le oía gritar, me imagino que por las noches, la gente del poblado más cercano sentía como este hombre gritaba, como daba alaridos por la noche, en un estado que podríamos definir de descontrol total. Este pobre hombre estaba expuesto al desprecio público, razón por la cual debía vivir en ese estado de ostracismo obligado, lejos de la urbe, lejos de cualquier contacto social, hermanos amados, porque él era una persona molesta y que era acreedor del desprecio de quienes vivían cerca de ese emplazamiento geográfico. La posesión demoníaca, hermanos, no es un trastorno mental, sino una situación en la cual la personalidad del individuo está bajo el control de un espíritu maligno. Lo horrible de la posesión demoníaca se ve claramente en la descripción que estamos viendo y que hace Marcos. El dicho de el diablo nos suelta cuando agarra, es un dicho que se señala. Se ve ejemplificado en la situación de este pobre hombre del Gadareno. Satanás no lo dejaba en paz de noche ni de día. El dolor físico, la tortura, porque el texto dice que se hería este pobre hombre. Marco nos narra que este hombre se rompía la piel y parte de su cuerpo con una piedra. Imagínese usted el dolor que este hombre experimentaba. No solo la tortura espiritual de que era objeto por estos demonios, sino también la violencia física que se autopropinaba producto de la situación en la que él estaba. Qué triste condición, hermanos amados. El encuentro de este hombre con Cristo es sin lugar a dudas la experiencia más gratificante de este sujeto, que vivía en un estado de precariedad terrible, alejado socialmente de la urbe, como señalábamos delante, en un estado de infelicidad, de amargura, de angustia, y él era también el objeto de la conmiseración humana. Qué terrible, hermanos amados. ¿Cuántas personas viven en este estado de descomposición moral, material y espiritual, sometido por vicios, por adicciones? Yo creo que usted que me está escuchando ha visto cómo muchas personas destruyen su vida con el consumo de alcohol y de drogas. Los vicios, las adicciones y la falta también de salud mental. Chile particularmente es uno de los países que tiene más alto índice junto a otros países latinoamericanos respecto al tema de salud mental. Fíjese que solo en el año 2018 se incautaron en términos de dinero, digamos, respecto de la droga que se pretendía comercializar, 270.000 millones de pesos en decomiso en drogas. El consumo de drogas ha disparado en nuestra juventud. Muchos jóvenes en las poblaciones periféricas de Santiago son atrapados por la pasta base, droga que acaba con la vida de ellos minuto a minuto, de forma lenta y continua. Son muchos de ellos y llegan a un nivel de desquiciamiento moral, espiritual, material y mental que muchos de ellos tienen que delinquir para seguir procurándose la droga. Dios ponga su mano sobre aquellos que trafican. Dios ponga su mano de justicia sobre aquellos que le venden droga a los jóvenes y a los adolescentes de nuestro país y del mundo. Dice el texto entonces, se arrodilló ante él. Esto evidencia que reconocía el señorío de Cristo y que estaba frente a quien tenía pleno dominio sobre los poderes de la oscuridad. Me imagino, hermano, a los demonios vociferando y exhalando la furia por la boca de este endemoniado. Qué terrible situación. Pero al Señor no le asustaba, ciertamente, porque Él era Señor de todo aquello. 3 cosas indican que el demonio que estaba poseyendo a este hombre estaba completamente consciente del origen divino y poder superior de Jesús. Dice el texto que se arrodilla ante él en reconocimiento de su señorío, no de adoración, por favor que se entienda. Usó el nombre divino de Jesús en un intento de obtener control sobre él y con descaro le pide a Jesús que no lo castigara. La palabra Dios Altísimo que utiliza los demonios por la boca de este hombre era usada a menudo en el Antiguo Testamento por parte de aquellos gentiles, el Dios Altísimo, para referirse a la superioridad del verdadero Dios de Israel sobre todos los dioses hechos por los hombres. Este hombre le dice Dios Altísimo, menciona.
El verso 9 dice: y le preguntó el Señor, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Era mucha, una multitud de demonios que tenían a este hombre aprisionado. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, es decir, comiendo pasto y eso. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron estos cerdos. Recuerdo que algunos predicadores, intentando cuantificar la cantidad de demonios de los cuales estaba poseso el gadareno, ponían su atención en la expresión legión. Para la enseñanza de los discípulos que lo acompañaban, Jesús le preguntó al demonio cuál era su nombre, y él respondió entonces esta palabra: legión. Ese era el nombre que se le daba a un grupo de soldados del ejército romano, y algunos calculan aproximadamente que una legión estaba compuesta de 6.000 efectivos. Y nosotros podríamos sentirnos tentados a pensar que eran 6.000 demonios que estaban en ese estado de control sobre la vida de ese gadareno. No era un solo demonio el que temblaba atemorizado ante Jesús, sino un buen número de ellos. Cristo tiene total control sobre la actividad demoníaca. Jesús, hermano, les concede el permiso que le pidieron para entrar a una piara. Piara, ¿cierto?, es la forma en que se designa a un hato de cerdos. Eran aproximadamente 2.000 cerdos que pasían en una colina cercana, que estaban entonces pastando, por decirlo de forma más clara. Y los animales poseídos por los demonios se arrojaron en una loca y destemplada carrera por la ladera del acantilado hacia el lago, donde perecieron ahogados. Los demonios, hermanos, son siempre muy destructivos. Ellos hacen daño. Pero más allá de la suma de demonios que dominaban y violentaban la vida de este hombre, debemos, hermanos, reflexionar acerca de cómo Satanás destruye la vida de las personas, hundiéndolas en el pecado y la autodestrucción. Muchos quienes hoy están privados de libertad añoran la posibilidad, imposible por cierto, de volver el tiempo atrás y situarse en el momento justo en que sus vidas cambiaron producto de la ingesta del alcohol y de las drogas. ¿Cómo no volver el tiempo atrás y resarcir aquellas cosas que se hicieron mal? Quisiera referirme brevemente a un episodio conocido para quienes gustan de la música rock, y tiene que ver con un joven veinteañero, Sid Vicious, el inexperto músico del grupo Sex Pistols. Después de una noche animada de drogas, alcohol y desenfreno, se despertó por la mañana con la policía ingresando al cuarto de su hotel donde yacía su joven novia apuñalada. Era tal el estado de inconsciencia del joven punk que nunca supo si fue él quien mató a su novia o algún otro de quien hasta ahora no se tiene memoria que atentó contra la vida de esa joven mujer. Cuando el joven Sid Vicious fue detenido, un periodista en tono de burla le lanza una pregunta y le dice: «Hey Sid, ¿te diviertes ahora?». Hermanos, esta pregunta entraña un principio que dice relación con lo que nosotros creemos que es la plenitud de la diversión y de la plenitud de la existencia, y no somos conscientes de nuestro estado de pecado, no somos conscientes de nuestro estado de perdición, hasta que las consecuencias del pecado nos atrapan definitivamente. Solo ahí somos conscientes que Satanás ha dañado nuestra vida con sus mentiras, ha dañado nuestras vidas seduciéndonos con aquellas cosas que nos alejaban irremisiblemente de Dios. Por eso cuando al joven bajista del grupo Sex Pistols le pregunta a este periodista en tono burlesco: ¿te diviertes ahora? ¿La estás pasando bien? Es decir, esta es la resultante de tu vida de desenfreno y tu vida de espaldas a Dios. Y podríamos hacer una lista de muchos artistas del ámbito del rock que murieron en forma terrible, consumidos por las drogas.
Pero aun cuando me siento muy tentado a abordar esa temática que es interesante, seguimos entonces con el texto que tenemos delante de nosotros. Los cerdos, dice el texto, se despeñaron después de que fueron expulsados por el poder de Cristo. Los dueños de los cerdos, judíos apóstatas y gentiles, no acusaron a Jesús por la pérdida de los animales. Los primeros reconocieron que la posesión y la crianza de esos animales era una violación de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y, por lo tanto, esa era una prueba de que no eran verdaderos creyentes. Recuerde usted que los judíos no podían comer cerdo, ni podían tampoco criar cerdos, porque la ley mosaica lo prohibía. Esto pone en evidencia que no eran gentiles conversos al judaísmo y que los judíos que estaban allí no eran verdaderos judíos. El verso 14 dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. 15. Viendo a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Echaron a nuestro Señor Jesucristo. Quienes estaban allí, a pesar de la pérdida económica, quedaron paralizados de temor cuando escucharon las palabras que en referencia a Cristo pronunció el endemoniado. Pero cuando lo vieron sentado, vestido y en su sano juicio, y cuando oyeron de los testigos presenciales todo lo que había ocurrido, el miedo se apoderó de ellos. En lugar de sentirse felices por la curación de un hombre que lo requería con urgencia, comenzaron a rogarle que se fuera a sus contornos. Hermanos, también hoy día hay gente que no recibe al Señor Jesús en su corazón porque no le resulta compatible con el estilo de vida que ellos llevan. No, muchos prefieren vivir sus vidas como la están viviendo antes que rendirse al señorío de Cristo. Vuelvo a poner énfasis en esta parte del texto. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. El poder restaurador del Evangelio había hecho un milagro en la vida de este miserable hombre. Fue hallado sano en sus cabales, sin alteración alguna, libre de los demonios que lo habían atormentado. Hay esperanza, mis hermanos. Hay esperanza, mis hermanos. Que en Cristo hay verdadera libertad. El poder restaurador del Evangelio es capaz de librar a los hombres de la peor esclavitud. No debemos olvidar, hermanos, que Jesús invirtió las responsabilidades sociales de su tiempo, demostrando y enseñando una especial preocupación por los pobres, los discapacitados, los marginados, los estigmatizados. Tales personas no tenían quien se ocupara de ellas, hasta que Cristo se convirtió en su líder, en su adalid. Es difícil imaginar a Hipócrates, el padre de la medicina, interesándose por una prostituta con problemas, o en un extranjero psicótico y sin dinero, o en una anciana con un problema crónico de la columna. Jesús no solo hizo estas cosas, sino que enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Hermanos, es nuestra responsabilidad también atender a aquellos que hoy están sufriendo. Muchos están sufriendo, hermanos amados, y el ejemplo de Cristo es que nosotros también, como iglesia del Señor, estemos cerca de aquellos que están sufriendo, de aquellos que están padeciendo hambre, de aquellos que están padeciendo tristeza, de aquellos quebrantados de corazón. Cristo es el libertador por excelencia
en que es quien puede darle sentido a las vidas sin sentidos de un mundo que agoniza en el materialismo y el consumo desmedido. Una cultura que ha renunciado a los ideales del amor sacrificial y que solo mira y espera cuánto ha de recibir por lo que Él entrega, este amor de conveniencia que existe en este mundo, hermanos amados. Cristo se interesa por aquellos que sufren. El respeto de Jesús por aquellos que el mundo desprecia quedó muy bien ejemplificado en su encuentro con aquellos que padecían lepra. Los tocó, habló con una mujer, tocó a un muerto cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Cristo rompió todos los moldes de su tiempo, hermanos amados. Cristo trae libertad hacia nuestras vidas. Créame que es una realidad.